Por esta oportunidad que nos da de estar aquí en su casa de oración para estudiar su palabra. La semana pasada, pues el material que estuvimos discutiendo nos subió, tuvimos problemas con el internet y no se pudo subir a la página de Facebook. Sin embargo, pues estamos entonces en el proceso de tratar de hacerlo, y es importante que le echen un vistazo a ese video porque es la introducción a lo que sería el decreto de Dios. Entonces, hoy día vamos a terminar de hablar, vamos a hacer un pequeño repaso rápido de lo que hablamos la semana pasada, para los beneficios de poder entonces ponernos al día, y de ahí entonces pues continuar entonces con la sección 2 de la confesión de fe. O sea, prácticamente establecimos que en un decreto es una resolución o una decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello. O sea, Dios estableció un decreto. En el Salmo 2.7 dice que ciertamente anunciaré el decreto del Señor. Este decreto es un decreto eterno según 2 de Timoteo capítulo 1 versículos del 8 al 10, donde dice, o sea, esa es la información de la semana pasada, tú no la tienes a la mano. Entonces, pues prácticamente el decreto eterno de Dios pues, se desarrolla en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos del 8 al 10, donde pues nos dice que no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. O sea que antes de la creación del mundo, antes del Génesis, Padre, Hijo y Espíritu Santo decretaron, establecieron con autoridad una ley. ¿Para qué? Para, en referencia con sus criaturas, darles el plan de redención. O sea que nuevamente desde antes de la creación del mundo, Dios ya había establecido todos los acontecimientos que iban a suceder. Entonces Dios no está reaccionando a las actividades del mundo, sino que Dios más bien está anunciando, haciendo un anuncio, revelando a través de su palabra ese decreto que fue establecido antes de la creación del mundo. ¿Okay? O sea, por ejemplo, Dios sabía que Adán iba a pecar. ¿Por qué sabemos que Dios sabía que Adán iba a pecar? Porque cuando Adán peca y el Señor le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Y por qué te escondiste? Él no le dice, Adán, tú te comiste la fruta que yo te dije que no te comieras. O sea, no le dice eso. De hecho, le dice, ok, así que pecaste. Déjame decirte ahora qué sigue. Entonces le anuncia que de tu descendencia viene un Salvador, que va a herir, que Cristo le iba a pisar la cabeza mientras a la serpiente, mientras ésta le hería el calcañar. Porque prácticamente mientras el Señor utilizaba a Satanás para llevar a Jesucristo a la cruz, Cristo le pisa la cabeza al decirle, yo vencí la muerte, yo vencí el pecado. Eso es lo que prácticamente quiere decir en esa porción de Génesis capítulo 3, donde dice, te herirá la cabeza, o sea, te herirá el calcañar y tú le pisarás la cabeza. O sea, Dios utiliza a Satanás para llevar a Cristo a la cruz. ¿Quién pone a Cristo en la cruz? Dios. ¿A través de quién? A través de Poncio Pilato, a través de Herodes, a través de los judíos. Porque eso fue lo que Pedro les decía, y les decía, ustedes que crucificaron al justo, hablándole al Sanedrín. Así que prácticamente pues Dios no reaccionó a la caída del hombre. Dios le dijo, ok, ese fue el primer paso,
Ahora déjame decirte cuál es el segundo paso. Y el segundo paso se llama redención. La redención del hombre. Dios sabía que venía un diluvio, que el hombre iba a ser malo. Y designó a Noé para que construyera un arca. Dios ya sabía que Abraham iba a ser el padre de la nación hebrea. O sea, él no le dijo, Abraham, ¿qué tú crees? ¿Tú puedes ser el padre de la nación hebrea? ¿Qué tú opinas? No, él le dijo, sal de tu casa, sal de tu parentela y ve a donde yo te voy a decir, a donde yo te voy a indicar. O sea que a través de toda la historia, Dios sabe, Dios no está reaccionando, Dios está anunciando, y eso es lo que se conoce entonces como el decreto de Dios, donde antes de la creación del mundo ya Él había establecido ese plan de redención. Y eso fue entonces lo que estábamos viendo la semana pasada, que ese plan de redención fue hecho antes de la fundación del mundo en conjunto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso lo vimos por eso, en Juan 17:5, donde dice, y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. O sea que antes de que el mundo existiera, Padre e Hijo y Espíritu Santo que compartían una gloria. Eso es lo que dice Juan 17:5. Este plan o este decreto de Dios va a declarar todo lo que va a ocurrir desde el principio hasta el fin. Y eso lo vimos en Isaías 46:9-10, donde dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios, no hay ninguno como yo, que declaro el fin. ¿Desde cuándo? Desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero lo realizaré. O sea, ¿cuándo es el principio de la eternidad y cuándo es el fin de la eternidad? Desde ese principio a ese fin, Dios establece su propósito. O sea que antes de la creación del mundo, Él había declarado. A través de la historia del mundo, todo lo que Dios ha declarado se ha cumplido. Y todavía falta una porción por cumplirse. Y esa porción nuevamente no es oscura, no es, no es no es un mito. Está claramente establecida en la Biblia que viene una segunda venida y viene un juicio para las naciones. Porque eso es lo que dice la Biblia. O sea, Dios lo declaró, Dios lo va a cumplir. Entonces, eso es ese decreto de Dios. Ese decreto de Dios tiene el propósito de redimir al hombre. ¿Redimir al hombre del qué? De su pecado. En 2 Timoteo 1:9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Desde la eternidad Él dijo, yo le voy a extender la salvación a un hombre pecador que no se la merece. Eso es lo que prácticamente quiere decir ese decreto de Dios. Ese decreto de Dios está establecido para cumplir su voluntad. Efesios 1:11, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Quién le da consejo a Dios? Solo Dios le da consejo a Dios. Y todo lo que todas las cosas se hacen conforme al consejo de su voluntad.
Dios decreta para su gloria, Isaías 48, 9 al 11, por amor a mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contigo, a fin de no destruirte. He aquí te he purificado, pero no como la plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. O sea que ese decreto de Dios es para su gloria. Vimos que todo ha sido decretado por Dios. O sea que en otras palabras no hubo fuente externa fuera de Dios para hacer este decreto. Lamentaciones 3, versículos 37 al 38. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. No salen de la boca del Altísimo tanto el bien como el mal. Y eso fue otra de las cosas que discutimos. O sea que tanto el bien como el mal contribuyen a lograr el propósito de Dios. O sea, siempre le hemos dicho que todo el bien viene de Dios, pero que todo el mal que viene a nuestra vida, ¿de dónde viene? Viene de Satanás. O sea, pisaste una cáscara de banana, te caíste, te rompiste la crisma, eso lo puso el diablo ahí. Sin embargo, nos olvidamos que Dios lo puso ahí, permitió que Satanás la pusiera ahí con un propósito. Y vimos eso también, o sea, en Job capítulo 1, capítulo 2. ¿Quién fue el que arruinó a Job? Fue Dios. ¿A través de quién? A través de Satanás. Pero o sea, Job mismo lo reconoce: recibiremos el bien de Dios y no recibiremos el mal. O sea, Dios le dijo a Satanás: ahí tienes a mi siervo Job, que aún cuando tú me incitaste a arruinarlo, mantiene su integridad. Entonces todo el bien y todo el mal, todo lo que parece mal, viene del Señor. O sea, si usamos también otro ejemplo de José, cuando los hermanos lo vendieron como esclavo. O sea, terminó en Egipto, fue encarcelado injustamente. De ahí, o sea, el Señor utilizó eso para llevarlo entonces al faraón. Se convirtió en el segundo en la tierra de Egipto. Y cuando hubo hambre en la tierra, que vinieron entonces los hebreos a buscar comida a Egipto, inmigran 65 personas de la casa de Jacob. O sea, Jacob con sus 13 hijos, o 12 hijos, las 12 tribus. Y se establecen en la tierra, o sea, en la tierra de Egipto. Pero 400, 500 años antes, el Señor le había dicho a Abraham: tu descendencia será como, será extranjera, será como el polvo y como las estrellas, que no las vas a poder contar. Entran 65, 400 años después, salen 2.5 millones de personas de la tierra de Egipto. Y nuevamente, pues, o sea, Dios no le estaba pronosticando el futuro, Dios le estaba anunciando lo que Él ya había decretado que tenía que ocurrir. ¿Pueden ver la diferencia? ¿Okay? Así que el decreto de Dios es lo que ya hemos visto, que Dios desde antes de la creación del mundo pues estableció todo lo que iba a suceder. Y ya los ejemplos que aparecen aquí pues son los ejemplos que ya les había indicado. Dios nos revela también la venida del Mesías en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará una señal: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. O sea que Dios no está reaccionando, lo que está es anunciando lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir. Necesariamente no hay un tiempo específico establecido. Dios lo hará cuando
Él crea que sea propicio. La única razón por la cual no hemos experimentado la segunda venida de Cristo es sencillamente porque no todos los que son escogidos han sido salvados. Es la única razón por la cual esto se ha dilatado. Que el Señor sabe quiénes son los escogidos. Y nuevamente pues Jesús en Mateo 24 del 3 al 7 pues vimos que Jesús en el Monte de los Olivos nos está entonces declarando todavía algunos eventos que tienen que ocurrir. Y en el Monte de las Olivas se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y respondiendo Jesús les dijo: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mira, no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Es el versículo 8. Todo esto solamente es principio de dolores. Y el ejemplo que él está utilizando específicamente como principio de dolores es haciendo referencia o una analogía al parto de una mujer. O sea, cuando empiezan los dolores, el parto es inminente. Puede venir en cualquier momento. Un parto puede tan pronto empiezan los dolores, el parto puede ocurrir en la próxima hora, como que puede ocurrir en la próxima semana. ¿Okay? Entonces no hay un tiempo específico, por esa razón es la analogía. ¿Okay? Entonces pues nuevamente él nos está mostrando el futuro, él nos está anunciando el futuro. Dios no está reaccionando, Dios no está reaccionando a las actividades del hombre. ¿Okay? Por eso cuando hablábamos de la salvación y decíamos, o sea, la salvación es eterna, o sea, Dios, o sea, el hombre no puede decir yo soy salvo ahora y me pierdo por la tarde. O sea, porque el que da la salvación es el Señor. Porque si la salvación se perdiera, pues entonces Dios diría: te voy a hacer salvo ahora. Uy, me equivoqué, salte. Ya no eres salvo, ya perdiste tu salvación. O sea, que realmente Dios no tiene esa ambivalencia, la ambivalencia del hombre. Así que nuevamente pues vimos varios ejemplos de cómo el mal trabaja para la gloria del Señor. ¿Okay? Entonces todo esto pues o sea, para recalcar lo que dice la sección 1 del decreto de Dios eterno, dice que Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. O sea que desde la eternidad en el pasado, Él está mirando, o sea, Él estableció, no está mirando, Él estableció el plan de todo lo que iba a ocurrir. Y prácticamente desde la creación hasta el día de nosotros, hasta lo que falta en el futuro, todo lo que se está cumpliendo es la voluntad de Dios en referencia a su creación. Dios no es el autor del pecado. Sin embargo, utiliza al pecador para cumplir su eterno propósito. O sea, esto es lo que está diciendo la sección 1. Dios, del capítulo 3, Dios no hace violencia al libre albedrío de sus criaturas. En otras palabras, Él permite que usted haga lo que usted quiera, no le quita la libertad de los eventos que suceden por la elección del hombre. Dios permite que eso sea de esa manera. ¿Para qué? Para cumplir su propósito, para su gloria, para su alabanza y para su honra. ¿Okay? Así que eso fue prácticamente un resumen de lo que vimos la semana pasada. O sea, desde antes de la creación del mundo, antes de que Génesis se escribiera, Dios decreta que el plan de redención.
y Dios va a cumplir el plan de redención del hombre, utilizando al mismo hombre, utilizando el pecado, utilizando al pecador para cumplir su propósito, porque eso le da gloria, eso le da alabanza a su nombre. Ahora, uno de los temas que también aparecen en el decreto de Dios y la predestinación, que esto sería entonces la página 8 de lo que estábamos viendo la semana pasada. Sería la página 8 de lo que estábamos viendo la semana pasada. No la 8 de lo que vamos, no dice 3.8, es la página 8 solamente, de la semana pasada. Aparece entonces lo que se conoce como el decreto de Dios y la predestinación. Entonces, ese decreto de Dios y la predestinación establece que el decreto es exhaustivo. En otras palabras, va mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Su soberanía se extiende al plan de redención. O sea, de hecho, la doctrina del decreto eterno y universal de Dios y la doctrina de la predestinación no son doctrinas separadas, o sea, se entienden exactamente de la misma manera. Sin embargo, la doctrina de la predestinación va con el decreto de Dios. Entonces, el decreto de Dios logra todas las cosas concernientes a la salvación y a la condenación del hombre. La predestinación de Dios es, pues, eterna, incondicional, inmutable y eficaz. O sea, el término de la predestinación se emplea a menudo como un sinónimo del decreto de Dios, ya que se predestinan todas las cosas que van a suceder. Sin embargo, también se usa estrechamente para resumir los tratos de Dios con el hombre caído con respecto a la salvación, y en ese sentido pues tiene un doble sentido. La doctrina de la predestinación se refiere a la decisión de Dios de elegir algunos para la salvación y también de pasar a otros y castigarlos por sus pecados, lo que sería entonces la reprobación. ¿Bien? Nuevamente estoy en la página 8 del material de la semana pasada. Yo no lo tengo. ¿Usted estuvo aquí la semana pasada? Sí, tengo 3.7. Pero que yo les di la semana pasada. Este es de la semana pasada. Les di, no, yo creo que hasta la 3.7 fue que llegamos en la anterior. Sí. Era otro paquete, en un ratito le doy una copia. 3.6 dice. Sí. 3.6, sí. Fue la última de la semana pasada. Y este pedazo. Sí. En un ratito le doy entonces una copia. Sí, Me disculpan entonces por ello. Ok, entonces pues nuevamente volviendo al tema de la predestinación, o sea, el tema de la predestinación crea controversia entre la iglesia arminista y la iglesia calvinista. O sea, porque la calvinista establece, o sea, lo que estamos viendo en el decreto de Dios, Dios desde antes de la creación del mundo ya había escogido los que iban a ser salvos. Cuando que la iglesia arminista establece que, espérate, si es que yo tengo el libre albedrío, yo puedo escoger si quiero ser salvo o si me quiero condenar. Eso es lo que esa es la diferencia entre arminista y calvinista. Entonces, hay posiblemente, o sea, cada una de las dos posturas pueda encontrar un versículo bíblico que apoye uno en contra de la otra. Sin embargo, vamos a Efesios 1 y leemos del 3 al 14. Efesios 1, del 3 al 14, donde dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ahora mire lo que dice el versículo 4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor,
O sea, ¿cuándo es que Dios nos escoge? Antes de la fundación del mundo. O sea, David le decía al Señor, mi embrión vieron tus ojos. A Jeremías le decía, desde el vientre de tu madre, ya te conozco. ¿Me explico en eso? Entonces, antes de la fundación del mundo, ya habíamos sido escogidos para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor, habiéndonos, mire lo que dice el 5, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo, así mismo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Escoger y predestinar ¿a quién? A hombres que no se merecían la salvación, pero los hizo santos. ¿Por qué lo hace? Para alabanza de la gloria de su gracia, eso está en el versículo 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención. ¿Qué es la palabra que significa redención? ¿Cómo? Como limpiado con su sangre, o sea. Comprados. Comprado con su sangre. Comprados, o sea, antes éramos esclavos de Jesucristo. Antes éramos esclavos de Satanás. Fuimos a un mercado de esclavos donde tenemos entonces intercambio de esclavos. Y Cristo dijo, a este yo lo estoy comprando, ¿y cuál es el precio? Mi sangre. Somos redimidos significa que éramos esclavos de Satanás. Cristo nos compra, y ¿en qué nos convertimos ahora? En esclavos de Jesucristo. Entonces, si ustedes buscan versiones antiguas de la Biblia, ustedes se van a encontrar que cada vez que Pablo se introduce en alguna de sus cartas, él dice, yo, Pablo, y donde dice siervo, la palabra siervo lo que significa es esclavo, dulos. Yo, esclavo de Jesucristo. Entonces, si Pablo era escogido, o sea, fue escogido directamente cuando él fue donde no me recuerdo el nombre, pero le dijo, vete y ponle las manos a Pablo, y él le dice, pero espérate, señor, es que yo conozco que este hombre es un perseguidor de la iglesia, y dice, vete y ponle las manos a Pablo. A la niña, No creo que fuera Ananias, posiblemente. Pero le dijo, o sea, vete, ora por Pablo para que recobre la vista. Ya tenía 3 días de ciego. Para que recobre la vista, le dice, porque instrumento escogido para que sepa lo que es sufrir por mí. O sea, cuando él se introduce, dice, yo soy esclavo de Jesucristo, fui escogido, fui comprado con la sangre, fui redimido. Eso es lo que significa la palabra redimido, que he pasado de dueño. ¿Ok? Entonces, en el cual tenemos la redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Nuestros pecados son perdonados no porque nosotros los merecemos, nuestros pecados son perdonados por su gracia. Que sobreabundó, ¿qué cosa sobreabundó? La gracia del Señor en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo, ¿no? Así las que están en los cielos, ángeles, como los que están en la tierra, hombres. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperábamos en Cristo, en el cual esperaste también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, cuando creíste.
que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, ¿qué interpretación usted le da a lo que le acabamos de leer? ¿Le puede dar alguna interpretación diferente? O sea, la Biblia dice lo que dice, la Biblia se explica por sí misma. O sea, parece, fuimos predestinados. ¿Quiere que se lo muestre? Tenemos la redención de nuestros pecados. Habiendo sido predestinado, el versículo 11. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados. O sea, la palabra predestinado no es una palabra que se inventó la Iglesia Reformada, es una palabra que está dentro de la Biblia. Sin embargo, los arminiistas dicen, a ver, los que son salvos por la predestinación, que levanten la mano. Entonces no creen en la predestinación. Los arminiistas no creen en la predestinación. El reformado cree en la predestinación. Dios desde antes de la fundación del mundo ya había decidido, ya había establecido. O sea, la razón por la cual usted está aquí es porque antes de la fundación del mundo Dios había establecido que usted tenía que escuchar esta enseñanza. O sea, que no es una casualidad. No es una casualidad porque en Dios no hay casualidades. Así que teniendo esta base de la predestinación, pues prácticamente podemos entonces hablar sobre la sección 2. Entonces esas son las páginas que ustedes ahora tenían encima del escritorio. Okay. Así que ya vimos la sección 1. Eso prácticamente fue lo que vamos a empezar. Comenzamos hace unas 5 semanas con la confesión de fe, la sección la confesión de fe capítulo 3. Vimos la sección 1. Hoy vamos a comenzar entonces con la sección 2. Y la sección 2 establece lo siguiente. Dice, aunque Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer bajo todas las condiciones posibles. ¿Están en la sección 2? ¿Esta sería la página? Esta es la 3.8. Aparece en la 3.8 ahora. Que es el material que tienen encima de la mesa ahorita. Lo que pasa es que cuando comenzamos a hablar del capítulo 3 había un vínculo en la cadena que no había sido conectado. Y era ese fundamento del material que vimos la semana pasada. Entonces pues se estaba haciendo un poquito difícil entender ese capítulo 3, el decreto de Dios, porque no teníamos el fundamento establecido todavía. Así que a mí se me echó todo, tío. Sí, Es que realmente me tuve también que... Me levantaba a las 2 de la mañana y me acercaba, ¿qué quiere decir esto? ay Dios. Así que nuevamente pues ese era el vínculo que nos faltaba. Entendemos en el decreto de Dios, podemos entender entonces qué es lo que dice la confesión de Efesios. Y dice en la sección 2, aunque Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer bajo todas las condiciones posibles, sin embargo no ha decretado nada porque lo previó como futuro o como aquello que acontecería bajo tales condiciones. O sea, ¿ven lo que les digo? Esa es la sección 2, eso es lo que dice la sección 2. ¿Qué quiere decir eso? O sea, Dios sabe todo lo que puede acontecer bajo todas las condiciones posibles, porque eso lo hemos establecido que desde antes de la creación del mundo Dios ya conoce todo lo que va a ocurrir y cómo se va a desenlazar. Sin embargo, no ha decretado nada porque lo previó como futuro o como aquello que acontecería bajo tales condiciones.
Aquí de lo que está hablando específicamente es la diferencia que existe entre la palabra pronóstico y la palabra decreto. ¿Qué es un pronóstico? Pronosticar algo en un futuro. Y decreto es decretar. ¿Qué es pronóstico? ¿Cómo definimos pronóstico? Un Pronóstico. acontecimiento. Pronóstico. Como algo que va a pasar. Pero, Lo que uno piensa que va a pasar. pero ¿en qué lo basas? En la historia. Bueno, sí. Porque si vamos a la definición, pronóstico es la predicción de la evolución de un proceso o de un hecho futuro a partir de qué? De un criterio lógico. De criterios lógicos o científicos. ¿Me pueden dar un ejemplo? Pues Sí, lo del tiempo, el estado del tiempo. El estado del tiempo. Sí, yo pronostico Ellos que lo las... pronostican, pero pues al fin y al cabo a veces aciertan, a veces no. Sí, a veces, o sea, yo prendo la radio por la mañana para saber el pronóstico del tiempo. Entonces, pues, cuando viene y dice, hoy la probabilidad de lluvia es 50-50. Digo, eso yo lo sabía. Pronóstico puede ser que hoy a las 8:30 de la noche, de la tarde se hace de noche. Cae el sol. Porque lo vimos ayer pasar, ¿no? O sea, algunos ejemplos. Ustedes tienen, por ejemplo, los cambios altos y bajos en la bolsa de valores. ¿En qué se basan las predicciones de cambios dentro de la bolsa de valores? En el historial que ha ocurrido acerca de las ganancias y las pérdidas. ¿Okay? El estado del tiempo, como dijimos. O sea, viene un huracán, ¿no? ¿Por dónde viene? ¿Han visto los modelos? Uy, sí. Los modelos son unos espaguetis. Uy, Sí, viene por Único Cuba ahora. dominicano. Está por Cuba, entonces o sea, puede girar hacia la derecha y pasar por el este de la Florida, pero la gran mayoría de los modelos lo están poniendo Hacia el oeste. hacia el oeste. Hacia el oeste y el centro. Pero ¿para dónde va? Como que lo mismo puede seguir para Luisiana. No hay nada. Era huracán ayer, hoy es tormenta. Tormenta tropical. Se puede meter en el Golfo de México y entonces convertirse En huracán en huracán otra nuevamente. vez. O sea que nuevamente eso es un pronóstico. ¿Basado en qué? Basado en el criterio lógico, basado en el criterio científico. La propagación de un virus también está basada en ese proceso de lógica y en ese proceso científico. ¿Me explico? ¿Qué es un decreto? Eso es algo exacto. Claro. Una decisión. ¿Cómo te lo explico? Déjame ayudarte. Yo decreto que resolución o decisión que tome una persona, un organismo, una autoridad para ello. La resolución o decisión que toma una persona o un organismo que tiene la autoridad para hacer esa resolución o tomar esa decisión. ¿Algún ejemplo? El decreto, bueno, del gobierno y muchísimo. De gobierno sí, casi todo. Decreto y decreto. El decreto es escrito. El tributo, por ejemplo, los taxes, son establecidos por una entidad de gobierno, por resolución, por decisión, un organismo con autoridad para decretar, establecer lo que usted debe de pagar como tributo. Las leyes migratorias, las leyes de inmigración, son decretos establecidos por el gobierno. También tenemos las leyes morales. O sea, a pesar de que el hombre no es necesariamente cristiano, judío, o está dentro o sea, cree en la Biblia, tenemos leyes morales. No matarás. O sea, el hombre sabe que matar es malo. Entonces se decreta en contra de que le viola el derecho a otra persona por las leyes morales. O sea, todas esas son decretos. Así que cuando estamos mirando pronóstico versus decreto,
Dios no está pronosticando lo que va a suceder. Porque Dios no está mirando a la lógica, Dios no está mirando a la ciencia, a la probabilidad de lo que pueda pasar. Dios ya ha decretado en su plan eterno con relación a la salvación lo que va a ocurrir. Porque Él sí tiene esa autoridad. Él tiene esa autoridad, Él tiene ese conocimiento, Él tiene esa omnisciencia de saber eso. Entonces, cuando estamos mirando la sección 2, la sección 2 establece dos cosas. Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer bajo todas las condiciones posibles. Él lo sabe. Ahora, Dios, ese decreto, no lo ha hecho porque lo previó como un evento futuro, o sea, no hizo un pronóstico de que eso iba a suceder, o que aquello que aconteciera bajo tales condiciones. O sea, hemos machacado de que Dios sabe todo lo que puede pasar o acontecer bajo todas las condiciones posibles. Eso lo hemos machacado. Y algunos ejemplos pues los tenemos, por ejemplo, en Hechos 15, versículos del 15 al 18, donde dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. O sea, Hechos es la historia de la iglesia. Hechos son los acontecimientos después de la subida de Jesucristo, después de cruz, resurrección. Jesucristo sube con el Padre. Eso es lo que es Hechos. Ahora, Isaías había establecido que Dios hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Ya eso no es un pronóstico. Eso no es un pronóstico. Eso es un anuncio. Un anuncio, exacto. Él te pronosticó que venía tal, viene este y él no. No, eso ya está anunciado. O sea, se levantará nación contra nación, se levantará reino contra reino, habrán enfermedades, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerra en diferentes lugares. Eso no es un pronóstico. Eso es como decimos nosotros acá. Te estoy diciendo, no te estoy preguntando. Ajá. Si yo no te estoy preguntando, yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo. O sea, él está haciendo un anuncio. Vuelvo nuevamente. Cuando Adán pecó, él no dijo: Adán, pecaste. Me ganaste de sorpresa. Sí, me ganaste de sorpresa, chicos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, redención, vamos entonces a hacer un plan de redención. No, eso ya estaba establecido. Dios sabía que Adán iba a pecar. Y le dijo: Adán, pecaste. Pues ahora te voy a decir lo que va a ocurrir. De tu simiente viene una semilla que Satanás le va a calcañar, pero le va a pisar la cabeza a Satanás. O sea que por medio de Satanás, Jesucristo llega a la cruz. Esa fue la herida en el calcañar. Cristo vence la muerte. Esa fue la pisada en la cabeza de la serpiente. ¿Me explico? Pero sí, también hay otro, disculpa, sí, hay adelante. otro dicho que dice, ay Dios mío, lo que dice mi mamá. Dice que como que no te está pidiendo permiso, está diciendo que eso es lo que vas a hacer, no es para si tú lo apruebas o no, es que eso es lo que es. Sí. Me sonaba uno, pero no estoy seguro si va a ser el mismo. Que es más fácil hacer las cosas que pedir permiso. No, es más fácil violar la ley que pedir permiso. Porque eso es como... No me creas. Yo eso lo pongo otro significado.
Sí. En primera de Samuel, capítulo 23, versículos del 10 al 12. Entonces David dijo: oh Señor, Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. O sea, ¿cuál es el evento? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El pueblo está favoreciendo más a David que a Saúl, y Saúl se pone celoso y quiere matar a David. Entonces comienza a perseguirlo. Entonces, pues, en esa persecución, entonces David dijo: oh Señor, Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por culpa mía. ¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. ¿Y qué le dice el Señor? Saúl va a descender. Saúl va a descender. Sí, así es. Entonces David dijo: me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y el Señor le dijo: claro, te van a entregar. O sea que el Señor sabe, el Señor conoce todo. Mateo 11, 20 al 24. Entonces comenzó a inquebrar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Sí? Nuevamente estamos hablando de que sabe. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, ¿está pronosticando o está decretando? Está anunciando. Está anunciando. Está anunciando. Capernaum existe todavía. No sé. Entonces no ha perdido nada de ello. Tal vez con otro nombre. Es posible, sí, Todavía posible con otro nombre, porque Babilonia hoy es el territorio de Irak. De Irak. Babilonia. Sí, Saddam Hussein se proclamaba en Nabucodonosor. Entonces cuando dice Dios no ha decretado nada porque lo previó como futuro o como aquello que acontecería bajo tales condiciones, Efesios 1:11 dice: conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios no depende de la escritura, de las criaturas en ninguna forma, de ningún modo. Si lo vemos en Romanos 11, versículos 33 al 36, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. ¿Ok? Así que de él y por él y en él son todas las cosas. O sea que Dios no depende del hombre para tomar sus decisiones. O sea, Dios no reacciona. Dios no reacciona emocionalmente a las lágrimas del hombre, o sea, a los desastres naturales. En una ocasión yo escuché una predicación en Puerto Rico después del huracán María,
El Señor está llorando con todos los puertorriqueños por todo el daño que hizo María aquí. Entonces, ¿y qué tal entonces por los nicaragüenses, por los de Solomia, los haitianos? O sea, todos los que son engañados por el poder de Satanás. Entonces lo que tenemos es un Dios que está 24/7 llorando. Siendo el Dios llorón. Me explico, o sea que realmente pues, o sea, Él no está reaccionando. Él está declarando, Él está se puede decir actuando de acuerdo al designio de su voluntad. ¿Okay? Así que aquí nos detenemos, continuamos entonces la semana que próxima, destacando un poquitito más acerca de esta sección 2, porque nos falta de esta sección 2. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas tu decreto, las cosas escondidas que tú tienes para los que te aman. Te damos gracias, Señor, porque están siendo mostradas a nuestros corazones. Permite, Señor, que esta palabra cabe fondo y podamos llevar este mensaje de salvación. Podamos, Señor, ir al hombre perdido, al hombre confundido, al hombre que ha sido mal instruido, Señor. Podamos ser instrumentos, Señor, para mostrarle lo que dice tu palabra y podamos revelar tu gracia, la salvación que solamente es por Cristo Jesús, dada por un Dios todopoderoso. Gracias, Señor, por lo que tú has decretado. Tus caminos son perfectos, tus pensamientos son perfectos. Dios, salva a tu pueblo. Todo esto en el mérito de nuestro Señor Jesucristo, para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a su pueblo. Gracias. Amén. Gracias.